¿Cómo andan? Bienvenidos a Archivo Celeste. Y como puntapié inicial vamos a estar hablando de la famosa camiseta celeste. Se conoce, no sé si oficialmente, pero como el 15 de agosto de 1910 como el puntapié inicial de cuando Uruguay comenzó a jugar con la camiseta de este color que tengo acá. Pero estoy con Santiago Rodríguez, creador de Archivo Celeste. ¿Cómo andás, Santiago? Hola, ¿cómo andás, Juan Pablo? ¿Todo bien? Bueno, vos me vas a traer documentación de que Uruguay, previo a ese famoso partido del 15 de agosto de 1910, que se jugó en la cancha de aquel entonces de Wanderers, hoy de Liverpool Belvedere, Uruguay ya había utilizado en más de una oportunidad la camiseta color celeste. Vamos a empezar por el principio. Bien, dale. Primer partido de Uruguay, 20 de julio de 1902. 1902. Sí, bien. Contra Argentina. En la cancha del Albion. En ese primer partido de nuestras investigaciones de todos estos años, surgió documentación que prueba que en ese primer partido y en los sucesivos de los años siguientes, Uruguay ya jugó de celeste. Bien. Celeste, literal. Celeste, sí. Bien. De celeste. La razón de por qué no se conoce. Pero Uruguay arrancó jugando de celeste. ¿Qué pruebas hay? Y primero la foto del partido. Bien. ¿Tá? Las fotos que lógicamente son en blanco y negro, pero aplicando un poco de sentido común nos damos cuenta de que claramente no era azul, como se maneja tradicionalmente, y mucho menos blanca. Te voy a mostrar. Bien. Este es el partido. Este es el de 1902. 1902. Estamos hablando Sí. 8 años antes de la fecha que se maneja. Sí, sí. En ese primer partido, Uruguay jugó con una camiseta celeste con una franja diagonal blanca. Y la particularidad es que además Argentina también jugó de celeste. ¿Y qué lo diferenciaba? La franja diagonal blanca. Ya mirando la foto uno se da cuenta porque aparte la franja hace contraste con el tono del celeste. Así que si era blanco, Y lo claro de la foto. no es un azul y el contraste te hace darte cuenta de que era un celeste. Sí, está clarito acá, ¿no? Bien. Pero además, como para tener un documento que respalde, porque no deja de ser una foto en blanco y negro, en mis años de trabajo en AUF, encontré documentación, un acta más precisamente de 1902, que habla sobre ese primer partido y que menciona a la Comisión de Uniformes. Comisión de uniforme. Comisión de Uniformes. Sí, Atiéndase. Sí, que había estado formado justamente para encargarse del tema de los uniformes. Y lo que dice ahí, te la voy a mostrar acá, lo que dice ahí es que se confeccionaron 11 camisas y un saco de paño color celeste, y que por la similaridad, dice en el acta, con la camiseta de los porteños, se le mandó a poner una franja diagonal blanca. Para distinguirlo del rival. Sí. O sea, 1902, la foto y el documento que la respalda. Ya el origen de la selección que hoy se conoce como la celeste fue celeste. Después, 1903. 1903. El famoso partido en Argentina, el primero que ganó Uruguay, que la selección fue conformada totalmente por jugadores de Nacional. El famoso partido del 13 de septiembre de 1903. Sí. En ese partido se usó el mismo modelo. Camiseta celeste, franja diagonal blanca, la bandera de Uruguay, el escudo de la UAFL, que era la AUF en aquel momento, mismo modelo. Que de hecho Nacional en septiembre usa una camiseta Celeste. celeste Sí. Y le pone a veces. Y con la franja diagonal blanca. Ahí va. Y que me he cansado de escuchar en las transmisiones deportivas que dicen, no, pero la camiseta en realidad era azul. No, la camiseta en realidad era celeste. Esa misma camiseta también se utiliza en la primera edición de la Copa Lipton en 1905. La misma. La misma, el mismo modelo con la franja diagonal blanca. Así que O sea que en esos primeros años, obviamente no encontramos ninguna mención a utilización oficial de la camiseta, pero en esos primeros años la camiseta de la selección era celeste con la franja diagonal blanca. Así que ya tenemos 3 partidos. Sí, sí. ¿Qué es lo que puede pasar acá? Porque por algo se armó toda esta historia tradicional y se sigue manteniendo con el correr de los años.
¿qué es lo que te pueden decir? Y que no era la camiseta íntegramente celeste. ¿Está? Para mí, el valor lo tiene igual. Para mí, igual, Uruguay en el primero de su partido jugó de celeste. Ahora, si nos basamos en el tema ese de que la camiseta no era íntegramente celeste, igual tenemos documentación que prueba que Uruguay no jugó por primera vez el 15 de agosto de 1910 con la camiseta íntegramente celeste, sino que en mayo de 1910 Uruguay ya utilizó la camiseta íntegramente celeste. 3 meses antes de la fecha, llamémosle. Sí. La selección viajó a jugar los Juegos del Centenario de Mayo, que fueron para algunos un predecesor de lo que fue después la Copa América. Sudamericano, ahí va. Jugaron Argentina, Uruguay y Chile. En el medio la selección jugó algunos partidos también contra el Alumni y contra la selección rosarina. Pero el gran motivo del viaje eran los Juegos del Centenario de Mayo. En esos Juegos del Centenario de Mayo, Uruguay debuta contra Chile con camiseta celeste. Con exactamente el mismo modelo que jugó después en Belvedere. Así que la que se utilizó, el modelo de Belvedere, ya se usó en mayo para los Juegos del Centenario. Sí. Tenía una particularidad ese modelo de Belvedere, que era un cuello muy particular. Como con cuerdas y como con unos pompones en las puntas. Y después la camiseta del golero es la misma, las medias son las mismas, es como que la equipación fue la misma que la de Belvedere. Pruebas documentales, fotos, ahí está la particularidad del cuello. Del cuello con eso, una suerte de pompón. Y claramente, por el contraste entre el cuello blanco, el cuello era blanco, por el contraste ya nos damos cuenta de que era otra tonalidad un poquitito más oscura que es. Es celeste. Es celeste. Pero bueno, como son fotos en blanco y negro y más allá del modelo igual al de Belvedere, y había que encontrar algún documento, aunque fuera de prensa, que comprobara esto que estábamos convalidara el color. Lo que estamos viendo por el hecho del blanco y negro. Acá en Uruguay investigamos en distintos diarios. Fue un torneo que se jugó en Argentina, entonces la información en esa época no era tan fácil de conseguir. Obviamente que hay crónicas de todos los partidos, pero no mencionaban nada de la camiseta. Con un colega argentino, Oscar Bernabé, conseguí un diario, el diario La Argentina, que publicaba la crónica de dicho partido, y en ese diario dice, el primer match por el campeonato sudamericano. Ya lo estaban tomando ya lo tomaban como campeonato sudamericano. Luego de hablar de los chilenos, dice, breves segundos después, hacen lo propio, o sea, ingresan al campo los orientales, uniformados con camiseta celeste. La ovación, Ahí va. Clarito de que entre la foto y el testimonio de prensa. Y el documento para mí no hay dudas. Después lo que me han preguntado siempre con las personas que he hablado sobre este tema es, bueno, ¿y qué pasa con la historia tradicional? ¿Por qué lo de Belvedere? Y bueno, una explicación puede ser que en ese momento se haya tomado como oficial la camiseta celeste para Uruguay. Pruebas documentales, yo siempre me guío por las pruebas. Pruebas documentales, nosotros no encontramos. ¿Tá? ¿Pueden existir? Yo no digo que no. Ahora, toda esa historia de que Uruguay jugó con la camiseta argentina y como Argentina iba, o sea, a franjas celestes y blancas, y como Argentina iba a oficializar eso, le pidió a Uruguay que cambiara la camiseta, todo eso no me cierra por ningún lado porque Uruguay recién jugó con una camiseta similar a la de Argentina en un partido en 1922, contra un combinado vasco que vino a jugar acá. Hasta 1910 no se utilizó. Entonces la historia tradicional no cierra. Lo del homenaje al viejo River podría ser porque el partido de River contra Alumni fue en abril de 1910. O sea que perfectamente Uruguay podría haber adoptado en mayo la camiseta por la victoria de River. Tampoco lo tenemos confirmado ese tema. No vimos nunca una prueba documental que diga más allá de lo que relatan los historiadores. ¿Y vos por qué pensás que se toma la fecha
de agosto del 10. Y bueno, quizás para oficializarlo porque fue un triunfo importante sí, contra Argentina. sí, puede ser, fue un triunfo importante, fue un partido histórico, ¿tá? Fue la primera victoria oficial de Uruguay como local, oficialmente contra Argentina fue el primero como local, o sea, es un partido, y lo que manejan los historiadores tradicionales es que a partir de ahí Uruguay como que empezó a hacerle fuerza a Argentina, y como que de alguna manera empezó la historia de la selección en ese momento. Yo en ese sentido, hay muchos años antes de historia y a pesar de que pierdas y de que no puedas competir, a ver, hubieron victorias y todo, entonces me cuesta mucho a mí ese razonamiento, pero entiendo que puede pasar por ahí. Contame, ¿cómo llegás vos? ¿Cómo llegás a decir, no, pero pará, acá ya estaba la Celeste, fue antes del 10 y demás? ¿Cómo llegaste a investigar, propiamente dicho, el tema de la camiseta? En realidad fue investigando el tema del primer partido de Uruguay. Arrancamos de ahí. Sí. Arrancamos de ahí. ¿Y eso te llevó a esto? Sí, porque también hay una historia tradicional de que el primer partido de Uruguay, la primera camiseta de Uruguay fue la del Albion. Porque algunos historiadores toman en cuenta un primer partido que se jugó en 1901 y bueno, esa fue la primer real investigación. Así que partimos de ahí. Partimos de ahí. La primera camiseta de Uruguay no fue la del Albion. Ese partido de 1901 también hay pruebas documentales, no es para hablarlo hoy, de repente tendríamos que hacer otro capítulo. Otro capítulo con esa historia, pero ese partido también hay pruebas documentales del propio Albion, de aquella época, de que fue un partido jugado por el Albion. Entonces, a partir de ahí empezamos a investigar toda esa época y de ese de 1901 y el descarte de ese partido ya pasamos al de 1902. Se empezó a desprender esto. Y las fotos, a ver, por el trabajo que hacemos nosotros, es un trabajo de archivo desde 1902 en adelante y bueno, fuimos recopilando información y nos fuimos metiendo cada vez más. La idea era respaldar las fotos con documentos por el tema del blanco y negro y así llegamos a esta conclusión, que nosotros no tenemos ninguna duda sobre el tema. Después entiendo que es muy difícil porque hay mucha literatura ya sobre el tema. Cada vez que está la fecha, ya te digo, los historiadores tradicionales salen a hablar sobre el tema en radios, en programas de televisión. Incluso la AUF llegó a hacer un homenaje. Yo estaba en Belvedere, un amistoso sub-20 Argentina-Uruguay, el 15 de agosto del 2010, por los 100 años. Entonces, entiendo que la historia tradicional no sea la realidad del momento y genera un problema. Pero no deja de ser historia del fútbol y a ver, nos puede pasar a cualquiera. A mí ya me ha pasado en estos años de estar seguro de un tema y que aparece algún documento y bueno, y lo tenés que cambiar. O sea, no veo el problema. Que tampoco vas contra el color celeste de la camiseta y demás, y la gloria que tiene la leyenda de lo que es la celeste. Simplemente, y no simplemente, el hecho de que Uruguay, vos documentás, tenés acá los testimonios que Uruguay ya la había utilizado. Lo que pasa es que para mí es maravilloso que la selección, que hoy se conoce en todo el mundo como la celeste, que haya nacido celeste y sin ninguna razón aparente. Porque no dice nada de por qué iban a ser celestes en ninguno de los documentos. Y seguramente nunca lo sepamos. ¿Ah? Para mí eso ya es maravilloso. Claro, es mucho más colorido, romántico, llamale como quieras, que haya sido en Belvedere con la primera victoria de local. A ver, el de 1902 fue un partido que Uruguay perdió. La selección uruguaya tiene una historia tan rica y tan grande que no precisamos agregarle nada. Entonces a lo que queremos ir es al dato lo más certero posible. Y bueno, y por eso surgió todo esto. Vos estás dejando acá esta visión de los hechos documentada para que todo el público tenga la oportunidad de ver este espacio y también a través de las redes sociales y demás, sí, vea con documentación antes sí, que de 1910 Uruguay ya había utilizado la camiseta. Y que la selección nació celeste. Gracias, Santi. Bueno, gracias a vos.